Bienvenidos a esta exposición de locución. Yo soy José Gerardo Moreno, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el tema de hoy a tratar es la voz, su funcionamiento, sus características y la diferencia entre lenguaje y habla. Comenzamos primeramente abordando el tema relacionado a la voz. Y es que dependemos de la voz para infinitas tareas en el día a día, pero también para comunicarnos y para confraternizar con el entorno que nos rodea. Así como caminamos muchas veces sin pensar, también es interesante conocer cómo realizamos el acto de hablar, cómo utilizamos la voz, y para ello les invito a tomarnos un minuto. Las partes principales de la producción de la voz, la fuente de energía que mueve la voz, proviene de los pulmones. El vibrador es la caja de voz, el resonador es la garganta, la nariz, la boca, además de los senos nasales. La fuente de energía o el poder de la voz proviene del aire que exhalamos por medio de los pulmones. Cuando inhalamos, el diafragma baja y la caja torácica se expande, llevando aire a los pulmones. A medida que exhalamos, el proceso se invierte y el aire sale nuevamente de los pulmones, creando una corriente de aire en la tráquea. Esta corriente de aire proporciona la energía necesaria para que las cuerdas vocales de la laringe produzcan algún tipo de sonido. Cuanto más fuerte es la corriente de aire, pues más fuerte será el sonido de la voz. Hay que darle a la voz además un buen apoyo respiratorio para crear una corriente de aire mucho más fuerte, además de constante, que nos permita poder emitir sonidos mucho más claros. Sigamos explorando cómo funciona la voz y les comento que el vibrador, en este caso la laringe, se encuentra en la parte superior de la tráquea. Contiene dos cuerdas vocales que también son conocidas justamente como eso, como cuerdas vocales, que se abren durante el proceso de respiración y se cierran en el proceso de deglución y producción de la voz. Cuando producimos la voz, la corriente de aire pasa entre las dos cuerdas vocales que se han unido entre sí. Estos pliegues hay que destacar que son de carácter suave y se ponen en vibración por la corriente de aire que les rodea, que les atraviesa. Eso sí, vibran muy rápido, de 100 a 1000 veces por segundo, valga la estadística, dependiendo, eso sí, del tono del sonido que hagamos. El tono siempre va a estar determinado, y esto es importante aclararlo, por la longitud y la tensión de las cuerdas vocales, ya sean estas controladas a su vez por los músculos de la laringe. Otro aspecto técnico del funcionamiento de la voz es el uso del resonador. Y les explico. El resonador, por sí mismo, es decir, las cuerdas vocales, van a producir un ruido que suena como un simple zumbido, como un zumbido de X cualquiera, muy parecido a la boquilla de una trompeta. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener la boquilla de una trompeta y soplarla. El sonido es como eso. Y toda la estructura además está rodeada por encima de los pliegues. Esto incluye la garganta, la nariz, la boca, y es parte del sistema de resonancia. Por eso se le dice resonador. Además podemos comparar estas estructuras con las de un cuerpo o trompeta. Habíamos hablado de un zumbido, y sí, es el zumbido creado por la vibración de las cuerdas vocales que cambia por la forma del tracto resonador para producir nuestro sonido humano, que es único. Tenemos la capacidad de tener voz, a diferencia de la gran mayoría de los animales, no así los loros, que pueden hablar, pueden repetir ciertas palabras, pero el ser humano es el único con la característica de formar frases, oraciones y dar mensajes racionales por medio de la voz. Hablamos ahora rápidamente de la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje, lengua y habla
son términos que a veces se pueden confundir y que se utilizan indistintamente. Sin embargo, cuando utilizamos uno de ellos, puede hacerse referencia a algo en concreto y que puede ser muy diferente a lo que algunas personas puedan entender. El lenguaje es una capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse con los demás a través de un sistema de signos. El lenguaje es una facultad que nos permite compartir necesidades, deseos, pensamientos, sentimientos, emociones, así como nuestra visión del mundo, y nos permite además congeniar con el resto de las personas. El lenguaje, desde luego, que utiliza distintos códigos en función de los cuales logramos establecer una comunicación. Está claro que el lenguaje natural es ese que utilizamos de una forma espontánea, en una conversación, en una reunión, con los amigos, y nos permite comprender a los demás y darnos a comprender. Hay un lenguaje artificial que es diseñado para una finalidad concreta y no es parte de un proceso de comunicación básico. Esto naturalmente responde, claro, a una planificación que ya ha sido estudiada. Por eso hablamos de un lenguaje artificial. Por ejemplo, el lenguaje de programación que se utiliza con las computadoras, el lenguaje poético con el que se puede componer, por ejemplo, una canción, o el lenguaje técnico que se utiliza a nivel especializado. Hablemos rápidamente del lenguaje verbal, que es un tipo de comunicación que se realiza mediante signos lingüísticos que son regulados por normas establecidas. Por ejemplo, el uso del castellano, que está regulado por normas fijadas por la Real Academia Española. El lenguaje oral o hablado, que es utilizado desde que el hombre es hombre, o por lo menos a partir del momento en el que el hombre desarrolló la capacidad de hablar. Está el lenguaje escrito, utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días. Está el lenguaje icónico, que es utilizado a través de símbolos que son reconocidos comúnmente por las personas, o que las personas, para poder entenderlo, lo estudian previamente. Ejemplo, las señales en las carreteras son parte de un lenguaje icónico, las señales de tráfico. Otro tipo de lenguaje sería, por ejemplo, el lenguaje de señas. Hablamos también del lenguaje no verbal, que es un tipo de comunicación que se realiza por medio de gestos, miradas o cualquier tipo de movimiento corporal que otra persona nos puede comprender. Entonces, la diferencia entre lengua y lenguaje básicamente está en que la lengua es simplemente un sustantivo. Ejemplo, aquel habla en lengua española, aquel habla en lengua catalana, qué sé yo. Es para definir un sustantivo. Y el lenguaje es el conjunto de símbolos mediante el cual nos comunicamos. El lenguaje puede estar regulado, como lo dijimos anteriormente. El lenguaje castellano, por ejemplo, está regulado por la Real Academia Española. El lenguaje de señas tiene también, obviamente, una regulación y es utilizado por las personas sordomudas. El lenguaje a nivel de símbolos es utilizado a nivel de señalética en las calles a efectos de que cuando una persona haga sus desplazamientos, ya sea como peatón o conductor, sepa qué debe hacer. En el caso del respeto de las señales de tránsito. Bien, esta básicamente es mi exposición. Yo soy José Gerardo Moreno y agradezco la atención prestada.